Amigas, amigos de Diálogos Fin de Semana, ¿cómo están? Nos da un placer saludarlos, saludarlas, desde luego darles la bienvenida a este tema del cual poco se habla. Tal vez desde hace apenas unos años comienza a reconocerse, sin embargo yo creo que puede representar una de las problemáticas más comunes en la sociedad, porque diría yo, es más común de lo que pensamos. Hoy vamos a hablar acerca de la ludopatía, es decir, la adicción al juego. ¿Qué tanto te puede afectar de forma personal, pero qué tanto también a todas las personas que están cerca de ti y que desde luego económicamente o emocionalmente pues también tienen cierta dependencia? Vamos a tocar esto y mucho más. ¿Cómo les va? Muy buenos días. En este diálogo de fin de semana estamos muy contentos de saludarle, de abrazarles y de llevar hasta sus casas un tema que seguramente es de mucho interés, y aunque no tengamos cerca alguna persona que tenga esta ludopatía, le llaman enfermedad irrefrenable a los juegos de azar, sabemos que es un tema importante porque en algún momento nos podría agarrar a nosotros mismos esa situación o esta patología. Y bueno, vamos a hablar también, por supuesto, de cuál es el carácter, cuáles son las características de un ludópata y qué consecuencias tiene la familia, porque definitivamente la familia es la que luego más refleja las consecuencias y, por supuesto, el efecto negativo del ludópata. Así es que vamos a hablar de ello en esta mañana. Muy bienvenidos. Y bueno, muy interesante, caray, este tema que tiene que ver pues con la adicción al juego. Y también vamos a platicar cuáles son los juegos que pueden producirte una ludopatía. Porque bueno, tú sabes si los juegos de mesa, por ejemplo, o nuestros hijos, algunos de ellos pueden estar jugando algún juego que los convierta en adictos al juego, ¿lo sabes? Por ejemplo, hay juegos en internet que podrían suceder. Vamos a platicar de esto, quédate con nosotros. Y también algo bien importante es desglosar los síntomas de la adicción al juego, porque algunos parecieran no tan obvios o parecen esconderse dentro de otra conducta. Hay que identificarlos y también preguntarnos si estos son fáciles de ver en la cotidianidad o si ya se van reflejando después de un tiempo y de ciertas conductas. Vamos a analizarlo también más adelante. Eso está muy interesante porque normalmente, como socialmente está bien recibido, bien aceptado, entonces pues no hay ningún problema. Una vez que se identifica, entonces podemos saber que sí, pero la verdad es que la buena noticia, esto también tiene solución y esto también puede pasar. Así que no se pierdan este programa, comenzamos. La palabra ludopatía proviene del latín ludus, juego, y del griego pateia, padecimiento o afección, que quiere decir juego patológico. Hasta hace pocas décadas se consideraba que la ludopatía era solo un vicio contraído por personas irresponsables y de voluntad muy débil. Hoy se sabe que es mucho más que eso. Bueno, hoy se sabe que es mucho más que eso. Evidentemente también en la época en la que nos encontramos, pues tiene una gran capacidad de que en línea podemos encontrar también todos estos juegos. Anteriormente, por ejemplo, en nuestro país los casinos no estaban aceptados. Tal vez algunas personas opinan, bueno, no es un casino como tal, no es comparable a los que existen en Las Vegas, en Atlantic City o en algunas de estas otras ciudades o países, por ejemplo en Mónaco, donde sí hay verdaderamente una afición y una adicción al juego completamente legal, autorizada, normalizada. Aquí, bueno, pero tiene pocos años de ser legalizado. En realidad es nuevo. Y comenzaron con las Oye, maquinitas, es que ¿no, yo Oscar? conozco a Más que muchos que se la viven metidos aquí en México, Oscarito. Sí, Las actualmente, no. pero antes era como más escondido. No había las o había mesas, otro tipo de no había juegos. dealers, solo eran las maquinitas. Y bueno, Ya probamos la palabra. Perdón, ya hay. Pero la verdad es que sí, y creo que también la atención a esta misma adicción al juego, a esta ludopatía, también es muy reciente, así como el juego aquí en nuestro país socialmente aceptado o legalmente aceptado, sí lo es desde hace algunos años. Aproximadamente tendrá unos 10 años, 15 años más o menos que comenzaron estos casinos, que eran principalmente estas máquinas tragamonedas. Así es. No de estas de palanquita, No, pero sí no, donde ya. ofrecen una gran variedad de juegos y demás. Oye, pero ¿qué tal los jueves de juego de póker, no? Claro. No había, a eso iba no había lo justamente. O el permisible, hipódromo, pero por ahí está. ejemplo. O el hipódromo, o el high alay, Claro. o Los deportes los mismos. deportes. De hecho, todos estos análisis deportivos para hacer las quinielas deportivas, pues también es una apuesta, obvio. Es decir, un las juego. apuestas yo creo que es algo de lo más antiguo de la humanidad.
porque claro que tiene una recompensa el poder duplicar tu dinero de una forma muy sencilla, y lo entrecomillo porque no tiene nada de sencillo. Generalmente la casa siempre gana. Sí. Y es ilusorio el pensar el que yo me voy a convertir en una persona millonaria de la noche a la mañana. Claro, en el realismo mágico estaría padrísimo, pero creo que quien lo vive una vez, entonces se engancha fácilmente y ese dinero que ya ganó lo puede volver a perder en 2 segundos. Claro. Y a lo mejor decir, sí, pero la siguiente gano, y entonces perder no solamente lo que ya había ganado, sino ahora parte de su dinero, y a veces irse por la casa, y a veces perder hasta la familia y todos los seres queridos que nos rodean. Oye, pero pensando un poquito como en la personalidad de quienes, yo he tenido la experiencia cercana de un querido amigo, incluso nos ha compartido su testimonio, como para analizar la personalidad o a qué se enfrentan quienes están ya en una franca adicción. Yo lo que pasa es que me pongo a pensar, bueno, todo esto a mí me resulta entretenido, me resulta divertido. Jugar, ¿no? Incluso en alguna fiesta en donde jugábamos con billetitos a apostar, que no eran reales, nos la pasamos muy bien. Pero él nos hablaba de cómo desde pequeñito él tenía esta necesidad de aceptación y cómo él, a través del juego, desde chico, el ganar en un juego lo hacía sentir bien. Cómo él hablaba de cómo se fue creando esta adicción desde la construcción de su personalidad de niño. Esto es bien interesante porque, y lo vamos a ir leyendo en los testimonios que nos están ustedes haciendo llegar, hablaban muchos en un común denominador de esta personalidad de que necesitaban la aceptación y la adrenalina. De hecho, es un bloque que vamos a tocar más adelante, Sandy, porque me toca hablar de ello en el bloque que viene. Las características o la personalidad del ludópata, y efectivamente se puede generar desde los primeros años. Graciela dice, yo me convertí en una jugadora por mis amigas. Yo opino que las mujeres tendemos más a ser jugadoras porque se nos permite más esa adicción que el alcohol u otras drogas. También eso hay que aclararlo, ¿no? Y que no se ve tanto como un alcohol. Exacto, es como hasta irte a divertir, ¿no? Claro. Sí. Un anónimo nos comparte, me gustaría dejar claro que la ludopatía no es un vicio, así opina. No es un pecado, no es propio de personas débiles o negativas, sin personalidad, ni tampoco de personas con mucho tiempo libre. La ludopatía o juego patológico es considerado un problema psicológico que afecta a diversos aspectos de la vida. Yo soy ludópata y me trataba como viciosa y eso no ayuda a nada. O cuando menos podríamos decir, el tratamiento no es el adecuado en ese momento. Claro. Es momento de hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar, eres un pícaro. Y si no lo sabes, eres un tonto. Confucio, pensador chino. El juego patológico no se presenta de manera repentina en la vida del sujeto, sino que involucra un patrón conductual y cognitivo de curso progresivo y nocivo. En promedio, la duración para la instauración del juego patológico como tal es de entre 5 a 10 años. Inicia con una etapa de ganancia y termina en una etapa de abandono o desesperanza. Ludopatía, esa adicción por el juego, ¿no? Así de sencillo, así de fácil se puede explicar. Y finalmente, pues es una apatía, es una patología, es una enfermedad. Las personas que no pueden tener freno a ese deseo insaciable de jugar, y características varias hay. Por ejemplo, existe una obsesión continua por jugar y conseguir dinero para seguir jugando. Empeñas todo, ¿no? Hasta la camiseta. Sí. Tienden a jugar mayores cantidades siempre. O sea, el ludópata además siempre quiere jugar y apostar más. Tiene la necesidad de aumentar la cantidad o frecuencia de la apuesta para conseguir satisfacción deseada. Se siente intranquilo e irritable cuando no puede jugar el ludópata. Pierde constantemente dinero en el juego y regresa al día siguiente, según esto, para recuperarlo. Sacrifica alguna actividad social, profesional o recreativa con tal de jugar y frecuentemente utiliza el juego como una alternativa para escapar de sus problemas. Esto es algo muy interesante. Engaña a los miembros de la familia u otras personas para ocultar este problema y puede cometer incluso actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abuso de confianza. Esto lo han escrito los expertos que dan las características del ludópata. Claro que es bien importante, ¿no? Saberlo. Y fíjate que yo también encontré algo muy interesante que dice, en un sentido técnico, la ludopatía no es una adicción,
¿No? sino que es un trastorno del control de los impulsos. Digo, esta es otra forma que también suena como un poco lógica en esto que decías, ¿no? De repente ya gané y quiero ganar más, y ya gané y quiero ganar más. Y tu amigo, ¿no? Les Sí, decía yo le que hablaba desde de la niños, personalidad. de que lo que quiero es reconocimiento, entonces ya gané, me reconozco, ya gané, me reconozco. Es como esta sensación espantosa de todo el tiempo estar como en un impulso fuera de ti que te hace quedarte y quedarte y quedarte. Y sí es también una fantasía, ¿no? O sea, Claro. creo que a todos nos ha pasado en algún momento, no sé si algunos de ustedes lo han compartido, pero que te sientas en una mesa de juego, inclusive cuando estábamos jugando en la Sí, fiesta te que les empieza a ir digo, bien. te empieza a ir bien y quieres más billetitos, y Sí. quieres más billetitos, y los billetitos eran falsos, y querías Sí. más. Imagínate si el dinero fuera, o sea, Eran si no Cris fuera, Es si que fuera la real. sensación Eran de Cris ganar. Eran Cris dólares, y todos Sí. querían más. Oye, ¿no habrás hecho lo que yo, que hice mi despedida soltera? Fue contratar un casino virtual. Ah, bueno, pues, no virtual, de los- sino de de jueguitos. animadores, Sí, así. exacto. Sí, así Esa tal cual. fue también la así tal cual. despedida. Así tal y fue cual. muy Lo divertida. que pasa es que Pero nadie yo- niega yo- que es divertido. Sí, por supuesto. No, ¿Y pero por qué el es el punto es, juego? el punto es cuando de veras es Cuando es dinero. adicción o no. Sí. Yo, fíjate, no sé, a mí me parece que es un punto bastante profundo para analizar. ¿Por qué sí adicción o por qué no adicción? A diferencia, por ejemplo, de lo que se opina o se ha dicho, vicio como tal, no adicción. Cuando en tus relaciones laborales, en tus relaciones personales, familiares, de pareja, comienzan a afectar tu vida y no puedes dejar dicha actividad o dicho consumo porque no lo puedes hacer, porque te sientes insegura, inseguro, te conflictúa, vienen, no sé, síntomas físicos como sudoración de manos, te duele tal vez la cabeza, hay ansiedad de por medio, te rebasa. Cuando no juegas. Cuando dejas de O hacerlo. sea, dejas de sí, hacerlo. y cuando cómo estás- poder detectar si se Claro. trata de una Pues adicción. es que Cuando mira, estás lo que es que lo que dicen- dices tú es muy interesante porque dices, bueno, cuando de repente ya no puedo frenar. Lo que dicen es que sí es adictivo, los expertos, porque te genera una sensación de bienestar y gratificación. Entonces quieres jugar más y más y más, ¿no, Sandy? En donde alguna vez nos aclararon en este programa que recuerdo perfectamente es que en donde haya ahí un poco de discusión es porque no es una sustancia como Así en es. otras adicciones la que está interviniendo en tu cuerpo. Entonces ahí había como esta diferenciación en algunos, pero todos los demás síntomas corresponden Y a es que los es una de un sustancia adicto. la que produces. La que tú Así es. produces, entonces no es algo que ingieres o que tomas, Pero y que que produces. pero que al final también las consecuencias son muy parecidas, porque esta ansiedad de la que hablas, cómo La lo vive sudoración. la familia, también es una pregunta que queda muy bien en este momento hacernos. ¿Cómo vive la familia de una persona que necesita jugar constantemente? Lo viven es muy complicado. Claro. Muy. Les vamos a presentar la siguiente frase y regresamos para seguir tocando el tema. El juego cumple una alta misión moral. Sirve para arruinar a los idiotas. Santiago Ramón y Cajal, médico español. Pues ahí está lo que los médicos también, ¿no?, opinan en sus frases sobre la ludopatía. Un anónimo dice, yo llegué a perder a mi familia por el juego. La verdad sí me importaban, pero no podía dejar de jugar. Era más fuerte mi esperanza de ganar, de sentir la adrenalina, esta sustancia de la que estábamos hablando. Y ganar, aunque esto era ilusión, porque al final siempre se pierde. Sí, fíjate que es muy interesante esto porque la adrenalina es algo que nosotros producimos, como estábamos diciendo, y esa es la ganancia, ¿no? Por ese lado. Pero por otro lado, cuando ya están estos síntomas de los que tú estabas describiendo, Oscar, es cuando ya llegan a puntos espantosos donde de veras ya no tienen dinero en ningún lado, empiezan a robarse cosas de sus casas, apuestan los coches, apuestan, a veces hemos oído, y va a sonar chistoso, pero no es chistoso, a la propia mujer. A la ¿eh? pareja. Oye, sí. y donde dejan de disfrutar actividades de las que antes disfrutaban, por estar conviviendo a lo mejor en una reunión familiar o disfrutar de ir al cine, eso ya les genera ansiedad porque piensan que estarían mejor jugando o estarían recuperando el dinero que perdieron el día anterior. Esto narrado en testimonios. nos lo dicen así. Otra característica tal vez, no sin generalizar, pero el soñar incluso que estás jugando Sí. y que te emociona dentro del sueño que estás en esa situación. Fíjese que Enojo, yo irritabilidad. alguna vez haciendo este tema, yo creo que Diálogos en Confianza fue uno de los primeros programas en tocarlo, y hace muchos años donde no había un grupo de autoayuda para que reconociera esta problemática, que hoy ya hay varios grupos y además muchas personas que se reconocen. Fui a hacer
fuera de estos lugares, de estos casinos, fui a hacer varias entrevistas y escuché, por ejemplo, de quienes reparten estos cartones del bingo y todo eso, muchos testimonios de personas que habían llegado y que tenían historias increíbles. Un señor que, por ejemplo, pues tenía dinero, vivía bien, tenía su casa, terminó malbaratando su casa, o más bien perdiendo la casa. Al final su familia lo abandona, él vive en un cuarto de azotea, empieza a empeñar sus piezas dentales o a venderlas. Ay, no, bueno. Tenía Serían dientes, de oro. tenía algún Seguramente. diente de oro, algo así, y entonces los vendía. Vendió su boiler, entonces ya se bañaba con agua fría o no se bañaba. Es decir, de verdad va mucho más allá de lo que muchas personas pueden imaginar. Esta se puede convertir en una problemática durísima. Y yo estoy consciente de lo que dicen los especialistas, de que finalmente no es una sustancia a la que te haces adicto o adicta. Sin embargo, también existe la adicción al sexo, o la adicción hacia las compras, o la adicción hacia la comida. Y creo que se van reconociendo cada vez más y hay mucho trabajo todavía por hacer. Lo importante es simplemente que del juego, que de lo divertido, de lo lúdico, puede partir una gran problemática. Y vamos a seguir hablando adicción. del tema, vamos a ir a un corte. Estamos en Facebook Live para que nos pongan sus comentarios. Gracias, Natalia. También a Elvira Magaña, Natalia Grisabela. Regresamos con más. El juego patológico o ludopatía se refiere a las actividades en las que se realizan apuestas, incluyendo los juegos de azar. Estamos hablando de las máquinas tragamonedas, bingos, casinos, loterías, cupones, cartas, ruletas, dados, dominó, peleas de gallos, etc. Y más recientemente, las apuestas por Internet. En el caso de niños y adolescentes, es muy común que ellos jueguen en las maquinitas de apuestas ubicadas en los centros comerciales, lo que las convierte en un factor de riesgo para iniciar a los chicos en el juego patológico. Fíjense qué interesante, porque de repente podemos tratar de meter como cualquier cosa que sea adicción al juego y pues no. O sea, tiene que ver con esto que acabamos de ver, que bueno, tiene que ver con la lotería, las cartas, la ruleta. O sea, es esto en donde hay dinero de por medio. Y esto que decías el otro bloque, Oscarito, que decías sobre lo que Internet nos ha dado la facilidad. O sea, es increíble la cantidad de juegos que ahora podemos hacer a través de las redes. Antes te tenías que transportar y evidentemente pues en México no había más que el Jai Alai o estaba el hipódromo la y así, lotería. Y la lotería, no, cosas que hacíamos a nivel como casero tal vez. Ahora ya hay algunos casinos en la Ciudad de México, no sé en cuáles estados de la República, pero bueno, tenías que trasladarte, ¿no?, a otros lugares. Ahora no, puedes estar en la sala de tu casa y entonces puedes estar haciendo. Pero hay algo que a mí me preocupa también un poco, que, bueno, pues antes nuestros niños no tenían contacto. No, claro. Porque no había manera, es un lugar prohibido y ahora solamente tienen que prender el Internet. Pero espérame un segundito, no solo eso. Estos lugares, que no quiero decir nombres, donde hay un ratón, que los niños van y por moneditas se meten a jugar. A mí mi esposo me decía, no me gusta llevar a la niña ahí porque es una manera de empezar a enseñarle a tener esta inclinación al juego, y que después esas moneditas que metes en las maquinitas se convierten en regalos, en premios. Pero después, cuando eres adulto, se convierte en el juego de azar. Claro. Y la verdad es que les parece muy divertido. Claro. Y sí es divertido, se lo pasa muy bien. Es que también tendríamos que distinguir en que se me hace como muy difícil de determinar que de plano no participen de algunos de estos juegos o de estas actividades, porque también en algunos casos pues resulta para todos divertido, hasta jugar, como decíamos, comprar un billete de lotería, pues a veces hasta en familias es tradición. Sí. Claro. Entonces es una línea. Sí, pero no hay Oiga, adicción, ¿no? Entonces no sí. podrías hablar de una ludopatía. Ahora, fíjense, es muy interesante porque, bueno, cuando nace todo este término, sí estaba muy conectado también con lo que tiene que ver con el dinero. Pero ahora la pregunta interesante, a ver qué ustedes qué opinan,
es si, por ejemplo, todos los videojuegos que están jugando nuestros niños, los convierten en ludópatas. ¿Qué opinan? Lo que pasa es que decías tú que teníamos que relacionarlo con la parte económica o monetaria, entonces ahí sería como otra distinción, como otro tipo de desorden o control de los impulsos o de adicción, porque también lo hemos visto y hemos hablado de la adicción al internet y a los videojuegos, pero en estos no hay como tal una ganancia económica, este placer, este gozo que te da llenarte de billetes. Y sin embargo está también la sustancia adrenalítica, ¿no? Claro. Yo creo. Fíjense que estamos en Facebook Live y les queremos agradecer muchísimo el que nos vean a través de la página de Diálogos en Confianza y nos escriban. Y agradecemos a Elvira Magaña Plancarte, dice, porque me gustaría comentar algo muy importante, por ejemplo, Elizabeth Palacios, gracias por estar en Face, siempre me llena de alegría esto y la notificación también. Y alguien dice, me parece que el enfoque de tratar la forma de la adicción a jugar canicas, como el bingo electrónico, es también una forma de ludopatía, lo que estabas diciendo ahorita. Sí, yo sí creo, o sea, yo sí creo que se vuelve una adicción al juego, sin duda. Todo, o sea, lo que yo quería decir anteriormente es que siempre estaba relacionado anteriormente con el dinero. Y creo que ahora se ha abierto a muchos otros campos a raíz de cómo hemos avanzado en otras áreas, ¿no? O sea, sí es cierto que de repente hemos estado oyendo, también nosotros aquí en el programa Sandy, hemos estado escuchando a hombres y mujeres, por ejemplo, adictas a los videojuegos, que destrozan sus vidas, destrozan sus matrimonios, no se pueden levantar, tienen que estar cruzando, pasando los niveles, y que entonces lo que hace daño es a todo el entorno. A toda la familia. Este juego famoso del Candy Crush, que hasta hospitales decían que había para los ludópatas del Candy Crush. Yo creo que sí, los videojuegos es una forma también de acercarte, si no finalmente, tal vez haya personas que nunca van a apostar por jugar algo, pero que sí se vuelve de verdad algo necesario en tu vida, y sin eso de verdad te provoca todos estos síntomas, sí. esta ansiedad y todo lo demás. Creo que en los niños se empieza a fomentar, correcto, o sea, sí esta ludopatía, y más adelante puede generar muchas cosas. Hay una gran película con Al Pacino y, él no me puedo acordar quién es el coprotagonista, pero se llama Dos por el dinero, Two for the Money, y habla justamente acerca de la ludopatía. Es un no apostador, sino una persona que te manda sus predicciones para los juegos, para los resultados. Y entonces tú decides si confías en él o no. Y es uno muy bueno que incluso llega a tener rachas perfectas. Al Pacino tiene un negocio justamente de esto y entonces lo contrata con el tiempo, solo que Al Pacino no apuesta en ese momento, pero se va descubriendo a lo largo de la película. Matthew McConaughey es el coprotagonista. Y al final, entonces, se va descubriendo que detrás de todo ello había una gran adicción al juego, que tenía muchos problemas o había tenido muchos problemas con su familia, particularmente con su pareja, por la misma adicción. Y es, la verdad, muy recomendable porque creo que podemos ver hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una persona que se hace adicta al juego. Yo creo que eso es como muy importante, ver las consecuencias, y eso es lo que haría la diferencia. O sea, si tú juegas Candy Crush de repente un par de ratos o en el día, pero solamente es como para distraerte, está comprobado que inclusive te ayuda a poderte, no solo Candy Crush, sino varios jueguitos, estos juegos, o sea, te ayudan a volverte a concentrar, a distraerte un poquito y volver a tomar la atención un poquito más adelante. Pero cuando ya no volteas a ver a tu pareja, a tus hijos, cuando estás metido todo el tiempo, ya no trabajas, etcétera, eso ya es una adicción. Oigan, pero fíjense, esta frase me encantó, quiero que la escuchen, hasta risa me da. George Soros, él es magnate multimillonario estadounidense de origen judío. Vamos a ver el que dice. Hay 3 formas de perder dinero: el juego, las mujeres y los especialistas. El juego es el más rápido, las mujeres el más placentero y los especialistas el más seguro. George Soros, magnate multimillonario estadounidense de origen judío. Ya vi por qué te dio risa, mi querida Pues, ¿cómo no me va a dar risa? Los especialistas, ¿no? Es lo más seguro. Sí, los especialistas, o sea, nosotros somos lo más seguro. Si quieren perder su dinero, cosa que no es cierto, no lo pierden, es una inversión, vénganse con nosotros los especialistas. Pero, ¿sabes qué? Digo, obviamente esto es una frase que tiene mucho de machismo, que no nos encanta, por eso me da un poco de risa también. Pero bueno, la verdad es que sí es cierto que puedes perder absolutamente a toda tu familia, y hay que tener cuidado con nuestros niños para que no se vuelvan adictos a ningún tipo de juego, ¿no? Sí, por supuesto.
Bueno, nos dice Natalia Grisabela, un punto muy importante también es que al igual que otras adicciones es la negación a aceptar que esto te trae un problema o muchos como el laboral, el social y el familiar hasta que hay una derrota o una complicación mucho mayor. Y esto ya es lamentable, es al final cuando entonces no has Deja tú entendido. la derrota, la ruptura familiar que se da, Sí, ¿no? caray. Irreversible. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos Fin de Semana. Jugar lotería, apostar, asistir a casinos puede parecer actividades normales o indefensas. Incluso están relacionadas con la diversión y el esparcimiento. Sin embargo, también puede ser el disfraz de una adicción, la ludopatía. La ludopatía puede llegar a afectar la vida económica, familiar, emocional y laboral de las personas. Algunas características generales que pueden presentar las personas con esta problemática es el hecho de que no resisten el impulso de jugar. Presentan una sensación creciente de excitación y tensión antes de ir a jugar y viven una experiencia placentera o de alivio en el momento de jugar. Pues precisamente toca hablar de los síntomas y yo les quiero leer una llamada que nos llegó de Berta que dice: mi esposo juega dominó y cartas todos los viernes con sus amigos y a veces apuestan. Para mí tiene un problema, lleva así 15 años y me asegura que él no tiene ningún problema. Yo le digo que sí. Y entonces para que usted tenga más elementos, Berta, yo le voy a compartir lo que nos dice la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que define que si usted tiene 5 o más de los síntomas que le voy a leer rapidísimo, o bueno, su esposo, pues ahí podría tratarse ya de algo que necesitaría pedir ayuda. Cometer delitos para conseguir dinero para jugar es un síntoma. Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar. Jugar para escapar de los problemas o de sentimientos de tristeza o ansiedad. Apostar mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las pérdidas previas. Perder el trabajo o la relación, mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastada en el juego, hacer muchos intentos infructuosos por jugar menos o dejar de jugar, estar intentando dejarlo. La necesidad de pedir dinero prestado, necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes y pasar mucho tiempo pensando en el juego, cómo recordar estas experiencias pasadas, formas de conseguir más dinero, ¿no? Lo que les decía yo, pierdes la capacidad de disfrutar el momento, el estar aquí por estar pensando cómo voy a solucionar lo que perdí anoche. Es una enfermedad finalmente, y estaba diciendo alguna persona de Facebook Live, en donde estamos también transmitiendo. Por favor, escríbanos en la página de Diálogos en Confianza de Facebook. Y nos decía, es parecido al alcoholismo, no sé cómo lo piensen ustedes. Es una enfermedad que hay que ayudar muchísimo a la persona, porque ya es finalmente una adicción. Y yo les iba a contar la anécdota de un amigo de un amigo. De verdad es así, es un amigo de nosotros, que es curiosísimo. Iban a Las Vegas en las despedidas de solteros, y entonces todos pues elegían shows, elegían cenar, elegían momentos para convivir más con el despedido, con el soltero que lo estaban despidiendo. Y había uno que en especial se la pasaba en la mesa de blackjack y solamente estaba ahí, iban, regresaban y seguían la mesa de blackjack y así. Y la anécdota chistosa es que fulano nada más llega a las 3 de la mañana y nada más se oye la clave de la caja fuerte, tin, 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 para sacar más dinero y se regresaba a jugar. O sea, no iba a nada. Yo no sé, bueno, ahí pedía de beber y le daban algo de comer, pero no se movía de la mesa de blackjack durante los 3 días o 4 días que duraba la despedida de soltero. Pero sí, fíjate, sí, hay muchas personas. Ahí es cuando te puedes dar cuenta, esta llamada, ¿no? Que tú estás diciendo que, aparte es algo que yo escucho muchísimo en terapia, esa queja del jueves del amigo, o el viernes del amigo, o el miércoles del amigo, el día que sea. Del dominó, o del dominó, cuando de repente se junta un grupo de amigos que llevan juntándose desde la prepa y solamente es una noche y juegan. Y como ella bien dice aquí, bueno, a veces hay apuestas, pero a veces no. A veces hay apuestas cuando de repente coincide con un partido de fútbol o con un partido americano, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que eso no es una adicción y eso hay que tenerlo como muy claro. Si él sigue trabajando, etcétera. En el caso que nos comentas tú, pues bueno, él se perdió la despedida. Claro, y se perdió de muchísima convivencia, de otras oportunidades, de la diversión de otras cosas. Oye, de ver en Las Vegas, por ejemplo, los shows impresionantes del mundo. Él, por ejemplo, bueno, los amigos decían, lo queremos tanto que vamos, pero ya sabemos que él se va a perder en la mesa
y pues nada más. Pero tampoco no pedía dinero prestado, perdía su propio dinero y nada más. Hay una forma también, no sé si sencilla de detectarlo, pero fíjense cómo actuamos ante las opciones que tenemos en la vida donde se puede decidir o no. Y hay personas que constantemente dicen, ¿cuánto apuestas a qué? Sí. Aunque no haya una apuesta de por medio, pero les encanta estar jugando a esto. Claro. Y es que la verdad se puede apostar o se puede meterle dinero a cualquier cosa, desde esa mosca va a volar en cuántos segundos. Ahí hay una película buenísima, ¿no es Rat Race? La de que sale Mr. Bean y que es hasta una comedia en donde apuestan absolutamente todo. ¿Hasta cuántos segundos se va a tardar en adivinar el otro? Ahorita les voy a dar el dato preciso, pero es maravillosa película de cómo todo lo apostamos, Sí, todo sí. absolutamente. Sí, claro. Oigan, y vamos a escuchar la siguiente frase de Mark Twain. Hay dos ocasiones en la vida en las que el hombre no debería jugar. Cuando no tiene dinero propio para ello y cuando juega su propio dinero. Mark Twain, escritor y humorista estadounidense. Sí, saben que a mí me encanta, por ejemplo, lo que dice Violeta Durham. Yo lo comparto contigo y aparte lo tengo como un recuerdo muy bonito de familia. La familia tiene una gran importancia en mi infancia. Los fines de semana, cuando nos visitaban mis tíos, me encantaba que todos jugábamos cartas, dominó, varios juegos y siempre nos hacían conciencia de que solo es un juego para entretenerse y convivir. Es fundamental saber jugar en familia. Dicen que las parejas que saben jugar juegos de mesa sin enojarse y aprender a perder y todo, son parejas que duran más tiempo juntas, ¿eh? Esa es una gran lección. Me parece que sí forma parte de una dinámica familiar donde en verdad se fomenta la convivencia. ¿Cuántas familias no tienen años jugando, por ejemplo, canasta, Romy o todos estos juegos que de verdad normalmente dices, es que voy con las tías o no y son las que se juntan? Mi mamá, por padrísimo. ejemplo, desde muy pequeño a mí también me aficionó al parcasé, no sé, al turista, Monopoly, todos estos juegos. Y la verdad es que te la pasas muy bien. Creo que sí es un gran aprendizaje donde sí va saliendo, no en el caso de los niños porque todavía no hay un carácter forjado, pero sí se va notando un poco quién no sabe perder, a quién le duele, De hecho, quién los se ens- engancha sí, más De hecho, se fácilmente. los enseñas justo desde niños. Desde allí, Desde por eso es importante. chiquititos, Así claro, es. y que vean las reacciones que tienen los adultos, porque ellos están jugando, algunos estarán jugando cerca de donde están jugando los adultos y ven las reacciones del papá, si se enoja, si se ríe, si avienta las cosas de la mamá. Hay que igual, tener ¿no? cuidado realmente Claro. porque no, luego los niños pueden aprender lo que no deben. Berta dice, mi esposo juega dominó y cartas todos los viernes con sus amigos. A veces apuestan. Para mí tiene un problema, lleva 15 años y me asegura que no tiene ningún problema. Y un anónimo dice, mi hijo tiene 15 años, me pidió un videojuego, se lo di como regalo de cumpleaños. Estoy totalmente arrepentida de habérselo comprado, me siento culpable porque mi hijo es un adicto a los videojuegos. Sí, ahí fíjate. pues lo que pasa es que sí hay que checar cómo se le puede limitar dependiendo de su edad el uso Sí, de ahí es de una esto, cuestión ¿no? de límites, de límites, ¿no? que Sí, tanto por también hemos supuesto. hablado. Sí. Oigan, nada más para no dejarlo sin el dato, la película en inglés se llama Rat Race, en español se llama El mundo está loco, loco. ¿Quién sale? ya vi. ya la vi. Cuba Gooding Jr., también sale David Collins, Kate Bates, y bueno, se trata de una carrera en donde el objetivo Sí. es ganar millones de dólares y están en Las Vegas, entonces el primero en llegar a la estación se va a ganar el dinero, pero en el Inter hay muchas apuestas ahí interpuestas, es simpaticísima, sí. es divertida. De Digo, hecho- no es precisamente el tema de la ludopatía, pero no quería dejar de compartir el dato. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les apostamos que... Existen tratamientos especializados para la adicción al juego. Sin embargo, es importante recordar que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que se tiene. En segundo lugar, es fundamental que la valoración psicológica y médica de la persona ludópata la realice un profesional con el fin de que el tratamiento sea integral y contemple técnicas de solución de problemas, prevención de recaídas, terapia cognitiva y técnicas de relajación y de exposición. Bueno, pues la verdad o la buena noticia es que esto tiene solución siempre y cuando evidentemente se pueda reconocer desde un principio. ¿Qué tan sencillo es reconocerlo? No es sencillo, porque como socialmente decíamos durante el programa, es algo que socialmente está aceptado, que además
parte de la diversión, parte de la convivencia, pero cuando comienza a convertirse en una problemática de pareja, de familia o laboral, creo que son de los primeros focos rojos que se van encendiendo para entonces darte cuenta que estás viviendo una situación como tal. Ahora, no hemos hecho tal vez la distinción aquí en si es una cuestión de género o no. ¿Quiénes jugarán para ustedes más, las mujeres o jugaremos más los hombres? O tal vez los ambientes de juego sean un poco distintos. Es decir, para los amigos están los jueves o los miércoles o los viernes del dominó o de los dados o de las cartas, y tal vez para las mujeres pues todos estos como la canasta, el romi, juegos como más propios. No tiene que ver nada con el género evidentemente, pero así lo hemos entendido o así lo hemos jugado desde hace mucho tiempo. Como que el dominó no es un juego tan de mujeres, es más de los hombres. Pero en todos hay apuestas, hasta cómo azotas, ¿no?, la ficha y cosas. Oscar, en todos hay dinero de por medio. Pues no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros hemos jugado dominó muchísimas veces. No, por supuesto. Pero aquí el tema que tú tocas es que en todos hay dinero de por medio, ¿no? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Yo conozco grupos de amigos donde juegan dominó desde hace años y nunca han apostado un solo peso. En mi familia jugamos dominó y no se apuesta un Oigan, solo hasta, bueno, les voy a decir, hasta el golf, muchos golfistas se reúnen cada semana a jugar y apuestan. Y juegan por hoyo. Y hay otros grupos en donde no pero ya apuestan. no es un juego de azar, sino que lo estás convirtiendo en una apuesta, algo que no es un juego de azar. Estás apostando, pero hay quien se engancha con eso. Y yo lo que veo ahí mucho es a la gente que va a apostar en los deportes en estos lugares como Caliente o esto, que se reúnen solamente para eso, ¿no? Para ya finalmente ahí también estás hablando de una ludopatía. Sí, por supuesto, claro estas producciones, estos pronósticos deportivos que además hay en todo el mundo. También. Y tú te puedes meter en línea, te puedes meter a cualquier sitio del mundo a apostar cantidades fuertes, porque de hecho hasta los mismos boxeadores, el box, por ejemplo, es un deporte que siempre ha jalado una gran cantidad de dinero en las apuestas y se mueven millones y millones en todo el mundo. Y ahora, gracias a las redes sociales, puedes apostar de cualquier país. Yo creo que lo que es bien importante es que definamos qué es la acción y cómo la haces. Así es. O sea, no tanto a qué le estás apostando, sino la acción que estás haciendo. Y lo que te provoca. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? O sea, el que yo, mi dinero o mi tiempo o mi energía la esté dedicando a ese tipo de cosas, como por ejemplo, si pongo el dinero y en los juegos de azar, etcétera, todo eso, ¿no? Pero también en los juegos que estábamos diciendo de videojuegos, o sea, la actitud que yo estoy teniendo frente a esa situación, la actitud que está teniendo mi hijo, la actitud que está teniendo mi pareja, quien sea, eso es de lo que estamos hablando. Eso es cuando se convierte en una adicción. Así es. Y es ahí justamente cuando tenemos que acudir a un especialista. Y cuando estás afectando a la familia, ¿no? Claro, que la familia empieza a tener, por ejemplo, angustia. ¿Dónde estará esta persona que no me avisó? Ni siquiera, y seguía en el juego ahí enredado, la negación de la persona. No, hombre, yo esto lo dejo en cualquier momento. Luego también el estrés, cuando las deudas y las consecuencias de lo que esta persona está apostando ya afectan seriamente a terceros y apuestas hasta la hipoteca. Porque sí, sabes, eso que dices, Rocío, yo conozco un caso, por ejemplo, en el que de repente este hombre les habla a la familia cuando está a punto de entrar a la cárcel. Claro. ¿No? O sea, no es antes y nadie se había dado cuenta, lo hacía de manera escondida, lo hacía de una manera muy disimulada, y cuando les habla a toda la familia, a los papás, a los hermanos, a los cuñados, etcétera, el problema ya los había rebasado. Claro. Y como dices tú, tuvieron todos que tratar de, o sea, ya ayudarlo y pagar la deuda. Claro. Eso es gravísimo. Gravísimo. ¿No? Y hay personas que de verdad se han acabado herencias, casas, o sea, todo lo que el dinero de la familia entera. ¿Y qué tan antiguo será el juego que hasta Confucio justamente habló acerca de esto? Vamos a escucharlo. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Confucio, pensador chino. Qué gran fase y qué aterradora al mismo tiempo, porque sí pueden ser como pasajeros y donde nos divertimos, convivimos y forma parte de nosotros y es muy divertido. Pero cuando se convierten en los amos y señores de nuestro casino llamado cuerpo, mente, alma, espíritu. De nuestra paz y tranquilidad. Y la paz y la tranquilidad, sí. Hay casos de verdad de muchas personas famosas que lo han perdido absolutamente todo por el juego. Y todo de verdad, el patrimonio de décadas, centurias que la familia ha hecho con tanto esfuerzo y se va en unos meses. En un tris, de verdad. Sí, o sea, y aparte, ¿sabes qué? Algo que tenemos que saber es que todos podemos estar expuestos a la situación. En cualquier momento. En cualquier momento.
porque de repente podemos, o sea, nada del humano nos es ajeno y de repente se nos puede acercar la oportunidad en un momento en el que yo me estoy sintiendo vulnerable o que necesito distraerme de algo y puedo abrazarlo y agarrarme de eso y bueno, se puede convertir en una adicción muy fuerte que pueda lastimarnos. Entonces hay que tener como mucho cuidado y estar muy atentos. Fíjate de lo que hablan algunos especialistas, perdón Sandy, pero dicen, por ejemplo, todas estas salas de juegos, del bingo, de las maquinitas, ¿por qué hay muchas mujeres o por qué van hombres y mujeres a jugar a todos estos sitios? Principalmente por soledad, porque entonces requieren de convivir con alguien más. Llegas a uno de estos lugares y evidentemente no conoces a nadie, pero 2 o 3 ocasiones o 5 después ya empiezas a familiarizarte con los demás y se vuelve como de verdad el familiarizarte una familia con quienes compartes ese rato de ocio, divertido, donde además hay una plática, entonces dices, no estoy perdiendo el tiempo y no está convirtiendo en un problema. Se apartan las maquinitas, las mesas, las sillas, sillas. los lugares, las sillas. Mis amigas del bingo dicen por ahí. Guillermina dice, yo no digo, dicen por ahí. Mi exmarido era ludópata, no entendió que era una persona con una adicción. Y lo dejé, me hacía mucho daño. Vi cada día cómo se hundía en el juego, en la tristeza, en la pobreza. Nunca lo pude ayudar, fue imposible, pero yo ya salí de esa vida. Bueno, pues decíamos, ¿quién puede? Ahora sí, más bien. Es que les quería compartir también de Natalia, el jugador pasa del placer al sufrimiento, porque cuando ya hay un problema de adicción al juego, el jugador sufre y sufre mucho, aunque se ve fumando y jugando, ahí lo que decíamos, a lo mejor no está solo, pero sí hay sufrimiento y más aún cuando pierde dinero, somatiza incluso. Gracias, Natalia. Sin querer generalizar, por ejemplo, pero además también la adicción al juego o esta ludopatía también se puede ir acompañando de otras adicciones al mismo tiempo, como por ejemplo la adicción al tabaco, al alcohol, en fin, porque combinan muy bien, combinan muy bien y están muy a la mano. O sea, sabemos que muchos de los lugares a los que pueden ir a jugar les regalan. Así es. El alcohol. Pues en Las Vegas, por ejemplo. Yo conocí gente que, por ejemplo, le regalaban de la cantidad de dinero que jugaban, le regalaban al año 2 veces, 2 semanas en Las Vegas, con todo pagado, con tal de que fueran a jugar. Es que él ya lo había pagado por anticipado, pero no lo sabía. No lo sabía. Bueno, hacemos una pausa, pero regresamos. No se vayan. Al igual que en otros trastornos de adicción sin sustancia como la comida, internet o trabajo, en la ludopatía, las personas tienen la falsa creencia de que pueden controlar su problema solo con proponérselo y sin necesidad de ayuda, por lo que acaban inmersos en una espiral de efectos negativos y consecuencias devastadoras. Por eso, la ayuda resulta crucial en estos casos para superar la adicción de una forma digna y saludable. Hablamos de la ludopatía en esta mañana de Diálogos, esta enfermedad o adicción al juego. Y escuchen la siguiente frase que les va a aclarar un poco más el panorama. La adicción nunca debería ser tratada como un delito. Debe ser abordada como un problema de salud. Ralph Nader, activista y abogado estadounidense. Pues miren, Luis nos ha llamado, también estamos en Facebook Live para recibir todos sus comentarios, ahorita comentamos en Facebook. Y Luis por vía telefónica nos dice, no hay que ser muy listo para saber que este es un síntoma extremo, la ludopatía, de esto estamos hablando. Más allá de consideraciones morales y penales, robar, engañar, recurrir a cualquier tipo de crímenes para acabar jugándote el dinero, no solo es una estupidez, estoy leyendo textual, sino que entrarás en un camino de muy difícil retorno. Yo vi cómo la gente se endeuda para ir a jugar. Son grandes mentirosos. Yo jugué, pero nunca al extremo de ser un adicto. Me alejé a tiempo y me dio miedo perderlo todo. Pero fíjate qué importante lo que nos dice él, cómo lo ilustra, porque escuchábamos al principio precisamente que no se debe de tratar como un delito, es que es muy difícil y tampoco estamos para juzgar a nadie, o sea, no sabemos las razones por las que una persona en su soledad, en su dolor, se fue involucrando en una situación así, o sea, como que se me hace bien duro decir es que son mentirosos, es que son delincuentes, cuando sabemos que hay un sufrimiento muy profundo detrás de todo este tipo de comportamientos. Pero sabes que lo que también es bien importante poner muy claro es, sí efectivamente es algo que hay que atender, es una adicción,
se convierte en una enfermedad al mismo tiempo que es la adicción y desgraciadamente sí cruzas la ley. Eso es lo que hay que saber. O sea, de repente el problema es tan grande que entonces de repente ya te vuelves delincuente, porque empiezas a robar, empiezas a mentir y empiezas tal vez a dar cheques. Por ejemplo, hay muchas personas que dan cheques en blanco, o sea, que no en blanco, sin perdón, fondos. No hay fondos. sin fondos. Sí, Y sí. todo eso es un delito y no nos damos cuenta. Desgraciadamente acabas cometiendo delitos. Forma parte de. Claro. Fíjate, este lo voy a hacer anónimo, es un comentario que nos envían. Dice, mi hijo de todo y por todo quiere apostar y yo apuesto por quedar bien con él. Pero no me gusta y la verdad es que me desespera. Yo creo que estás muy a tiempo, lo estás identificando. ¿Se vale pedir ayuda? Claro que se vale pedir ayuda, porque no es sencillo, Claro. es una adicción Oye, y como pero tal, de aparte- verdad, cuesta trabajo. Entonces, Sí, yo pero creo yo que... se lo cambiaría. O sea, si su hijo está chiquito, te voy a dar un tip que, bueno, a mí me parece que podría ser como muy interesante, que la apuesta no sea dinero. O sea, no, tú puedes jugar a apostar con él, pero Un que no beso. sea económico. Una O sea, experiencia. una experiencia, por ejemplo. Entonces, órale, te apuesto y a ver, el que gane hace el sándwich más rico, ¿no? O nos prepara hoy la cena. O nos haces un licuado de plátano, no sé. O sea, vamos al o cine. caminamos al cine, O lavas mi coche. ¿Eh? O lavas El mi que coche. pierde O lava- lava el ajá, el coche. que pierde lava el coche. O sea, no necesariamente le pongamos tanto negativo, porque acuérdense que cuando prohibimos algo también es algo que entonces quiero más, sino démosle un giro divertido. Nosotros en mi casa a veces hacemos ese tipo de apuestas y son muy divertidas, porque casi siempre la gente se saca de onda cuando nos escucha, porque entonces la apuesta es, bueno, pero me haces un sándwich. Ajá. ¿Cómo? ¿Eso apuestan ustedes? Sí, pues ¿por qué Te vamos a apostar toca. dinero? Fíjate Oigan, perdona, Máscar, solamente algo rápido. En Facebook Live nos están escribiendo comentarios, lo que decíamos hace ratito, y queremos compartirlo. Héctor Castañeda, hay documentales de Las Vegas que hablan de la ciencia de la atención y los millones que invierten los conglomerados de la industria del juego para engañar a sus clientes. Sí, la verdad es que todo está dado para que tú vayas y pierdas con gusto. Sí, pero aparte, David, pero te voy a decir una cosa, algo que es bien interesante también saber. Hay un documental, no sé si lo puedes encontrar en Netflix o a través de las redes sociales, de internet. Hay un documental donde hicieron toda una investigación. En Las Vegas, en los casinos, no les interesa que pierdas todo el dinero, ¿eh? No, no, No les desde luego. interesa No, que no, llegues tienes que con ganar. casas, no les interesa que llegues con tu coche. Cuando ellos ven que ya hay una persona a ese grado, ellos mismos les dan ayuda. Ahora. Porque no les interesa. ¿Ayuda en Antes, qué sentido? a ¿Desde- emocional. Los pueden emocional? referir, los pueden Sí, referir los con un refieren especialista. con un especialista y no les aceptan porque las casas. tampoco son Cuando buenas llegan con las experiencias. escrituras, hace cuenta, le dicen, oye, No, nosotros no. no nos interesan los bienes, esto es un juego y si tú ya si ya lo rebasaste, te vamos a canalizar y ya no los dejan entrar. Eso fue algo que yo vi en un documental. Desgraciadamente no tengo el dato para saber cómo era el nombre del documental, pero sí lo encontré. Pero en dinero gástate todo el que quieras, show me the money. Show me the money. ¿no? O Sí. sea, Y decían también del oxígeno, que si hay mayor cantidad de oxígeno o menor, o por qué no puedes ver si hay luz de día o luz Para de noche. mantenerte despierto, ¿no? Y sobre Sí. todo, sí, para mantenerte despierto lo del oxígeno, pero la luz, para que no sepas cuánto, es como el corredor de un automóvil. No tiene el velocímetro Entonces no sabes. para que no sepas a qué velocidad vas y tu mente por sí sola entonces diga, le voy a bajar. Acá no ves la luz del día o de la noche, no hay relojes por los casinos para que no sepas cuánto tiempo llevas jugando y entonces Eso qué interesante, no sí es tengas un cierto. límite, Es que por todo es un supuesto. ambiente que favorece para que se dé el juego ahí. Para Es que como- dejes todo tu dinero o sea, para que lo que quieres es que ganes y que la estés pasando y que la bien estés al pasando mismo bien, pero tiempo. que Que la pases muy por bien. supuesto le dejes la mayoría a ellos. De hecho, Oigan. Lord Sandwich, y allí nace el sándwich, justamente se inventa porque entonces él, por estar jugando, dice, yo no me quiero parar de mi asiento, así que le encarga a un mozo, le encarga que entre dos panes, entre dos panes le ponga una rebanada de carne o de jamón y ahí nace el ¿De sándwich veras? que es por el juego, sí, justamente. y es para Lord no Sandwich. levantarse de su Para silla. no levantarse de la mesa. ¿Qué Y en los tal? casinos lo que hacen es llevarte todo lo que necesites Todo. allí. Sí, te Digo, nada fascina. más Bueno, una la comida vasija no la te- tienes no te porque ya no dejan. sería tan bien visto, pero si ¿De se veras? pudiera. Oye, Sí, pero ¿a qué sí, hora sí. el señor iba al baño? Quisiera yo saber. Sí, Sí, pues sí, va lo al que baño digo. y ahí hay una maquinita también. Sí, también. Oigan, yo les quería leer la llamada de Jesús, un profesor de matemáticas, nos dice, me enseñó de joven que no hay que fiarse demasiado de alguien que no juega a nada, al tenis, al ajedrez, a la lotería, a lo que sea. Saber disfrutar de ello te mejora por dentro y por fuera, te enseña a relacionarte, pero si ves que te estás convirtiendo en peor persona,
persona, los otros se darán cuenta mucho antes. Deberías reconocer este síntoma lo antes posible y tomar medidas. Dice, se pueden conseguir experiencias muy agradables con el juego, incluso sin necesidad de ganar. Claro. Mi padre fue un jugador de apuestas y, bueno, él detesta estos juegos, los que tienen apuestas en dinero, pero como decía, se puede cambiar la experiencia de la apuesta a algo que no Yo sea les quería presa. decir algo muy interesante. Yo me negaba y rehusaba, pero abruptamente, a ir a Las Vegas. Mi esposo me dijo, tienes que ir una vez en la vida. Él no es jugador ni nada, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, es que no tienes una idea. Es que hay 1000 cosas que hacer en Las Vegas. Investigué y me encantó un artículo que decía 99 maneras de disfrutar Las Vegas. Ir al helicóptero, ir al Cañón del Colorado, ir a los shows, ir a los buffets que son extraordinarios, ir a las cenas, etc. Y al final decía, por cierto, la número 100, puedes jugar. Claro. Así es la vida también, aunque en los juegos que no son de apuestas, pues también estamos constantemente jugando y hay que también divertirse y encontrarle el gusto a los otros juegos. Oigan, y algo que supuesto. nos estaban preguntando es, bueno, ¿con quién tienes que acudir? Bueno, con un especialista en adicción. Sí, por supuesto, eso es la mejor referencia. Y hay grupos de apoyo También, específicos varios, para sí. esto. Muy buen fin de semana, que la pasen bien.